Buenos días, estimados estudiosos. Iniciamos entonces la clase del día de hoy, 18 de agosto. Entonces vamos a continuar, digamos, madurando más la parte de programación y les explico la actividad de constitución. Vale, entonces, con respecto a lo nuevo que vamos a seguir trabajando con la parte de programación, pues hay dos partes. Una, pues que ustedes identifiquen el uso de funciones. Nuevamente, ya con otras funciones preestablecidas que nos entrega el simulador. En este caso aparece la función goto, ¿sí? O ir hacia. En este caso, pues ahí como lo tiene por defecto, está que solamente ir hasta el puente. Pero ya se puede utilizar esta función para poder hacer movimientos al elemento que nosotros querramos. Inicialmente se acuerda que nos estamos utilizando la función step y la función distance to. Pues en este caso pues ya vienen integradas dentro del goto, entonces automáticamente él ya se redirecciona, ¿sí? Y en el nuevo caso nos aparece un nuevo amigo. Entonces este nuevo amigo, que es un Goa, entre comillas, como ustedes lo ven ahí, pues resulta siendo como este animal de los cuernos, y él va a interactuar con nosotros para seguir avanzando en la parte de lo que hemos venido trabajando. Entonces, ¿qué hace este animalito? Pues ese animalito resulta ser que las bananas están congeladas ahora. Entonces, como están congeladas ahora, pues se hace necesario que el animal rompa ese hielo que abraza la banana para que el mico pueda realizar el proceso de poder ir por su banana. Ahí está el ejemplo, entonces ahí ustedes ven como el bisonte ese, el animal rompa y el mico ya puede acceder a seleccionar la banana. Pueden seguir, digamos, utilizando, yo me voy a saltar un poquito para que conozcan una nueva estructura de programación. Bueno, este nuevo elemento, pues, aparte de que él pueda pegar, él también se puede reorientar, ¿sí? Eso para que lo tengan presente, es decir, este nuevo elemento que introduce que el simulador, pues aparte de golpear, pues también usted lo puede hacer que se desplace y también. Entonces, este objeto, pues, ¿por qué le digo objeto? Porque yo le puedo definir diferentes atributos y estos atributos pues, pueden ir en función de lo que yo quiero que realice. Eso para que lo tengan presente. Pero espere que estoy buscando la nueva estructura que quiero explicarles. Bueno, también pueden manejar desde el punto de vista de vectores. Entonces, para que en el caso pues quieran, digamos, hacer movimientos para diferentes, pues también pueden poner algo a que se desplace con el GoTo a donde yo desee y automáticamente después ir a la captura de las bananas, ¿sí? Como ven, ahí entre el mico y el animal pueden interactuar y no uno no va a afectar al otro. Pues ya les muestro lo que. Bueno, esta es la nueva estructura que les quiero mostrar que se llama el if. Este if es un condicional. ¿Un condicional qué es? Me explico. Para eso voy a utilizar un documento en Word
para que mire y comprenda cómo es la estructura. Entonces, en ese documento Word que ustedes deben estar visualizando, voy a definir una variable. A le voy a asignar un valor. Y voy a utilizar el condicional if. Este condicional if, pues, lo que me está diciendo es si. Entonces, en esta estructura estoy preguntando, primero a A le estoy asignando un valor, entonces digo A es igual a 1, entonces me pregunta si A es igual a 2, no falso porque A es igual a 1. Entonces, como A es igual a 2, entonces nunca me va a imprimir soy de California. Pero si hiciera el proceso inverso y dijera, bueno, a A le voy a asignar el valor de 2, entonces me pregunta, si A es igual de 2, entonces él me va a ejecutar esto, él me va a imprimir soy de California. Es decir, este if figura como un condicional, es diferente a la estructura for que ya habíamos visto y diferente a la estructura until, que parecía más como una estructura de mientras que teníamos definido en los ejercicios que han realizado. Entonces, esta nueva estructura ahí, pues lo que somete es un condicional. Entonces, si se cumple la condición, pues se va a ejecutar el código que está por debajo de él. Entonces, vamos a volver aquí a lo que tenemos. Entonces, ahí lo que se está preguntando es que si la banana está congelada, por favor, que el Goa la golpee. Sí, entonces lo que se quiere con este if es garantizar que sí, solamente si la banana está congelada. Entonces, como nosotros ahí estamos viendo que está congelada, entonces la condición que le estamos colocando al if, pues va a obligar a que él haga o parta esa banana en función del hielo que la está recubriendo. Y pues ya lo que tendría que decirle yo al miquito es que se desplazase a donde está la banana. Entonces, en este caso, la banana pues no está congelada, ¿sí? Entonces, él va a preguntar, se va a preguntar, ¿la banana está congelada? Y como no está congelada, pues ¿qué va a pasar? Pues va a decir, Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo ejecuto el código y lo que hace el mico es va y dice, entonces ahí lo único que tendría que hacer para que el mico fuera hacia la banana, pues debería decirle go to a la banana. Ahí no hay inconveniente, ¿por qué? Porque el código que tengo acá arriba nunca se va a ejecutar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si él hace que banana esté frozen, él está diciendo que no. En el caso de que le dijera que sí, miremos a ver si nos coge la estructura, a ver si nos la deja. Sí, él dice que no sabe que es sí. Mire, ir sí o no. A veces el código que escribe dentro del if sí o no funciona.
Entonces, ahí la única forma del condicional que funcione, pues va en función de la pregunta. Y en este caso de la pregunta, pues está que si la banana está. Como sabemos que no, pues tener ese código, no tenerlo da igual. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues, el objetivo es ir a rescatar las bananas. Entonces, eso es para que se den cuenta que a veces la estructura ahí sí se va a ejecutar o no se va a ejecutar dependiendo de las condiciones que estén predefinidas. Esta estructura también puede utilizarse dentro de un for, es decir, ustedes saben que el for, él va a ir ejecutándose el número de veces del parámetro que yo le defina. En el caso banana, sabemos que tenemos 4 bananas, entonces nuestro parámetro b o nuestro parámetro, vamos a colocarle unas, coloquémosle im. Entonces nuestro parámetro im, entonces un parámetro que vamos a definir, entonces él va a preguntar si cada una de las bananas está, ¿sí? Congelada. Pero en ese caso nos damos cuenta de que, ¿qué? Que solamente 2 de ellas están congeladas. Sin embargo, pues iremos realizando el barrido por cada una de las bananas. Entonces, para poderle dar solución a eso, entonces yo pregunto, bueno, deja el parámetro y dejémosle el mismo parámetro para que no. Entonces, IM, que me tiene el contador de las bananas. Listo, entonces me pregunta, si las bananas están congeladas, entonces, si cumple la condición, entonces le dice, por favor, al Goa que se dirija donde está la banana y que la golpee para poder partir el hielo. Y cuando sucede eso, entonces ya puede el mico ir a coger su banana. Como usted sabe que el for se va a ejecutar el número de ese en función del número de bananas, entonces esto se va a ir repitiendo. Entonces él va y parte de la banana, le paga el golpe, después hace que el mico vaya hasta allá. Como ve que la otra no está congelada, entonces va y la coge, no se ejecuta ese if, lo que está dentro del if, va y coge la segunda banana y después seguidamente se cumple a cabalidad el ejercicio. Si está claro cómo funciona esta nueva estructura, para que la tengan presente. María José, Andrew, Luis David, Laura, Jefferson, Iron, Glenis. No, Iron no, Simón, que diga yo, es que Simón. Sí, señor profesor. Profesor, una pregunta, ¿cuántos niveles son? Ah, no, eso no, da cuenta que vamos empezando. Son muchos porque aparte, digamos, de la complejidad, se siguen aprendiendo más estructuras de programación. Lo bueno de esto es que hay las estructuras de programación, entre comillas, son estándares, es decir, lo único que cambia es cómo usted la escribe, ¿sí? Que de pronto ya el if va con paréntesis o va con corchetes, o el for va con corchetes, con paréntesis, pero es decir, lo que estamos haciendo ahí después nos va a permitir programar en otros lenguajes, también de pronto en Java, de pronto algo de C, también de pronto para cuando vamos a elaborar un aplicativo web para facilitar el uso de etiquetas o utilizar códigos de PHP. Es decir, esto se el abrebocas para podernos meter a un mundo que es grande y que se pueden hacer cosas muy interesantes desde el punto de vista de la informática. Porque piensa que hemos realizado muchos, Simón. Listo, entonces eso con respecto a la parte de la actividad de constitución.
Pues va a estar enmarcada entre los artículos del 278 al 287 de la Constitución. Vamos a continuar, pues inicialmente pues nos quedó pendiente un artículo con respecto a las funciones que ejerce directamente el Procurador General de la Nación. Entonces vamos a visualizarlas un poco. Vamos, con respecto al artículo 278. Dice, el Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones. Entonces, entre ellas es desvincular previa audiencia y mediante una decisión motivada al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas. Infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley, derivar evidente o indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, obstaculizar en forma grave las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional, obrar con obra manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento de razón del ejercicio de su cargo. Con respecto a esos, cada uno, el que tenga ahí también acceso a Google, me va a buscar destituciones del Procurador General de la Nación y me van a decir algunas noticias que hayan encontrado con respecto a eso. ¿Vale? ¿Alguien se acuerda de alguna destitución del Procurador? ¿Nadie ha escuchado noticias? No sé si se acuerda que el procurador ha instituido a muchos funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores. No sé si ustedes escucharon la noticia que estaban le habían proceso de destitución a la alcaldesa del Socorro por posible malos manejos de lo del COVID. ¿Sí? No sé si ustedes también vieron la noticia que el gobernador de Antioquia también le abrieron proceso para posible destitución del cargo y le tocó apartarse del cargo. Es decir, la función de la Procuraduría pues va detrás de eso, es decir, también no sé si ustedes se acuerdan mucho de cuando a Petro en algún momento casi lo destituyen de la alcaldía de Bogotá, que cuando eso estaba el procurador Ordóñez y que hubo, digamos, unas cosas que él dijo que eran en dolo y que eran gravísimas y que después Petro por ahí buscó a una entidad internacional que le garantizara sus derechos como había sido seleccionado por el pueblo por voto popular y eso le dio unas medidas cautelares. Entonces, detrás de estas decisiones de la Procuraduría, la necesidad en función de la cabeza del procurador, pues va en función de eso, es decir, pues cuando él hace algunas auditorías y ve que hay malos manejos de los recursos del departamento, del municipio, pues él puede entrar a destituir a ese funcionario público. Por eso ahí se dice que el indebido provecho patrimonial en el ejercicio, digamos, este indebido también puede hacer que, digamos, el funcionario público pues cuadre un negocio con un conocido, de tal forma de que el conocido pues se quede con el contrato y cuando ese conocido pues no cumple los requisitos legales para garantizarle el cumplimiento de ese contrato, entonces eso puede ser una falta gravísima. Otra de las funciones consiste en emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelantan contra funcionarios sometidos a fuero especial. Entonces, esos conceptos de procesos disciplinarios, pues, cuando le digo de fuero especial, pues son algunos funcionarios públicos, pues, porque son amparados por su puesto político o por su posición política, pues tienden a quedar blindados. Sin embargo, pues el procurador puede emitir conceptos disciplinarios contra ellos. También, ¿qué puede hacer? Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia.
que es otra cosa que puede realizar el mismo procurador. Cuando dicen proyectos de ley sobre materia relativa a su competencia, es decir, algunos procesos de control que hace la Procuraduría, pues pueden necesitar en algún momento una ley que la ampare para hacer algún proceso que emana de sus funciones. Entonces, eso también lo puede realizar. También hay otro que dice exhortar al Congreso para que expida las leyes que aseguren la promoción, el ejercicio y la protección de los derechos humanos y exigir su cumplimiento de las autoridades competentes. No sé si ustedes también escucharon las noticias de la semana pasada, donde pues hubo una controversia por unas declaraciones que habían dado algunos funcionarios públicos con respecto a una detención que hubo que generó mucho, digamos, rebombo aquí en el país y que ustedes ven en las noticias todos estos días han estado hablando de eso. El procurador fue uno de los que entró a hablar que pues que nadie podía como funcionario público poder hablar de esa forma con respecto a las ramas del poder público. Entonces, esa también, esa función entre comillas de control comportamiento de los funcionarios también está enmarcada dentro de las funciones del procurador. También que otra función es rendir conceptos en los procesos de control constitucional. También tiene la potestad de nombrar y remover de conformidad con la ley los funcionarios y empleados de su dependencia. ¿Sí? Si en algún momento él puede identificar, digamos, algo de una corrupción en alguno de sus funcionarios, pues él los puede remover. Es algo también que, digamos, las funciones del procurador. Listo, eso con respecto a la primera pregunta. Seguidamente, con la segunda, nos remitimos al artículo 281 que habla sobre el defensor del pueblo y durante cuánto tiempo. Entonces, en estos días también ha habido, digamos, algo con respecto a esto. ¿Quién va a ser el defensor del pueblo? Que ya fue elegido y pues generó también su controversia, su elección. Dice que el defensor del pueblo formará parte del Ministerio Público y ejercerá sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación. Es decir, el Procurador General de la Nación es como si fuera la cabeza del defensor del pueblo. Dice que será elegido por la Cámara de Representantes para un periodo de 4 años de terna elaborada por el presidente de la República. Entonces, el presidente es el que presenta la terna de posibles personas que puedan ser encargados como defensores del pueblo y es la Cámara la que por voto de estos representantes pues se define quién va a ser el defensor del pueblo. Esto para que lo tengan presente a la hora de responder esa pregunta. Después viene al artículo 282, dice cuáles son las funciones del defensor del pueblo. Entonces vamos a ver cuáles son estas funciones. Entonces dice que el defensor del pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación y los derechos humanos para los cuales ejercerá las siguientes funciones. Primero, dice orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y la defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado. Entonces, esa es una de las funciones con respecto, digamos, a los ciudadanos colombianos que estén por fuera y necesiten alguna ayuda con respecto a sus derechos. Entonces, él puede colaborar ahí en eso. También otra de las cosas es divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. Después habla de invocar el derecho de habeas corpus e interponer las acciones de tutela sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados. Esto, ¿por qué se da? No sé si alguna vez ustedes escucharon que a veces el defensor del pueblo le tocaba ir a interponer tutelas contra algunas CPS porque algunas CPS eran negligentes para poder darle atención a los ciudadanos. Entonces, esa es una de las funciones del defensor del pueblo. Otra dice que es organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señala la ley. Dice también interponer acciones populares en asuntos relacionados con sus competencias, presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia, rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones. Y finalmente dice lo más que termine la ley.
Seguidamente viene el artículo al 286, dice que de acuerdo a ese artículo, ¿quiénes son los entes territoriales? Entonces, esto es un nuevo concepto para muchos de ustedes. ¿Qué son los dichosos entes territoriales? Entonces, dice, son entidades territoriales, los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Entonces, aquí Santander podemos decir que es un ente territorial, pero también podemos decir que Bucaramanga es un ente territorial. También podemos decir que California es un ente territorial, que Suratá es un ente territorial. Entonces, eso para que lo tengan presente. ¿Quiénes son los entes territoriales? También los territorios indígenas son considerados como entes territoriales. Es decir, los resguardos indígenas son constituidos como un ente territorial. Ahora miremos el siguiente con respecto al artículo 287. Dice, los entes territoriales gozan de autonomía, es decir, son autónomos para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrá los siguientes derechos: a gobernarse por autoridades propias. De ahí es que nosotros tenemos gobernador, ¿sí? De ahí que cada municipio y cada ciudad pues tiene su alcalde, es decir, tiene sus propias autoridades. Sí, tiene su representante también desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas. Es decir, hay algunas autoridades presentes dentro de esas entes territoriales. También hay una parte que se habla de la administración de los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Sí, entonces hay una parte de la parte fiscal, es decir, de los dineros que son destinados a los municipios y al departamento, los cuales deben ser gestionados tanto por los alcaldes como los gobernadores. ¿Para qué? Para implementar su plan de proyecto que presentan ante los consejos y hasta la asamblea departamental. Ellos presentan un plan de proyecto de desarrollo y dicen, yo tengo estos recursos y ahí voy a invertir, digamos, en la tercera edad, voy a invertir en proyectos de la sana convivencia, voy a invertir en proyectos donde involucren el deporte, y entonces construyen. Es decir, ahí va la función también de ello. Y lo otro es también respecto a la participación de las rentas nacionales. Cuando hablamos de renta es la paga de impuestos, ¿sí? Y con eso, pues, sería la actividad de constitución. Entonces, ¿qué venimos haciendo? Pues vamos siguiendo, conociendo un poco más de cómo funciona nuestro Estado y aparte, pues, las diferentes dependencias de ella. Les agradezco mucho su participación. Espero que puedan continuar desarrollando las actividades. Si tienen algún inconveniente o alguna cuestión, pues me lo comunican. Inicio formalmente la clase hoy 18 de agosto. Voy a seguir introduciendo el conocimiento de nuevas etiquetas y en esta parte pues me voy a centrar un poco en la etiqueta para crear tablas. Entonces, inicialmente les iré mostrando la estructura de la etiqueta para la creación de las tablas.
¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando, Camila? Es que no sé por qué se generó un error la aplicación y me sacó. Vale, entonces como les venía comentando, hoy vamos a ver lo que son la parte del manejo de las tablas. Entonces me comentan todos que ahí está visualizando la tabla. ¿Sí están visualizando la tabla? Listo, entonces HTML maneja una estructura para la construcción de tablas. Él define tanto las filas como las columnas. Entonces, con el parámetro tr, yo puedo definir una nueva fila y con el parámetro td voy construyendo cada una de las columnas. Vamos a ver unos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a visualizar es este, el que le estoy presentando ahí, donde defino la etiqueta tabla con el parámetro table, donde con cada tr que defina entre apertura y cierre estoy definiendo una fila. Y lo que hago es llenar con información cada una de las columnas. Entonces, en estos momentos creé una tabla que tiene 2 filas y 3 columnas. Y los parámetros de la columna es inicialmente un nombre, la primera, seguidamente la edad y seguidamente el sitio o el municipio. Listo, entonces, ¿dónde defino estos parámetros table de entrada y de salida? Debe ser dentro del body de HTML. Entonces voy a guardar el archivo HTML con los cambios, entonces voy a... Listo. Y ahora lo que voy a hacer es visualizarlo en HTML para que ustedes vean lo que acabé de elaborar. Entonces, visualizándolo en un navegador nuevo para que no me cargue mucho velo. Listo, entonces
El que me presenta en HTML, entonces me va a presentar la estructura ahí que les estoy compartiendo, donde ustedes pueden visualizar que empieza inicialmente Valentina, después la edad y después el municipio y lo mismo con Germán. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, no aparece la parte del recuadro, ¿cierto? Sí, sí está claro que aparece construido el elemento, pero no aparece ningún recuadro sobre él. Listo, entonces para poderle insertar ese recuadro se hace necesario de utilizar otra herramienta que trabaja de forma paralela con HTML, que es, que es un estilo de etiquetas que va a una función del estilo de como yo quiero que se me vea en mi página web, que es un archivo CSS. Entonces para ver ese archivo CSS, les voy a mostrar en qué consiste ese archivo. Ese archivo CSS es un nuevo archivo que se debe crear. Si ustedes lo ven aquí, yo lo voy a dar file, lo voy a dar guardar como. Entonces aquí me dice que cómo lo quiero guardar. Entonces le digo que el archivo debe ser CSS. ¿Para qué? Esto para que me dé el estilo como quiero que me trabaje la página HTML. En estos momentos no lo voy a definir más allá solamente del parámetro de la tabla. Entonces voy a crear, lo voy a llamar tabla sisa. Este archivo que acabé de crear, la estructura que tiene solamente son estas líneas, donde defino el table, donde le digo que debe tener un border que sea colapsado. Con esto estoy diciendo para que todos los bordes de la tabla aparezcan unidos. Y después le especifico el ancho del borde. En este caso estoy diciendo que es de un píxel. Y el parámetro TD es el parámetro asociado a cada una de las columnas que construí. Eso es lo que tiene la estructura de este archivo. ¿Cómo el archivo HTML me distingue que verdaderamente le tengo cargado un SS para crearme los bordes? Entonces yo vengo aquí al archivo. Entonces aquí, utilizando el parámetro link, hago que el código HTML cuando sea leído me identifique la hoja de estilo CSS. Lo único que tengo que llamarlo, pues al que acabé de construir, voy a llamar a tabla sisa. Ese archivo tabla sisa que cree debe estar en el mismo directorio donde está el HTML. De la misma cuando nosotros teníamos los videos y las imágenes que las colocábamos en el mismo directorio, se debe cumplir también que ese archivo CSS esté dentro del mismo directorio. Entonces ya nomás con esto, con este link href, automáticamente estoy relacionando que este HTML tiene esta hoja de estilo, que fue la que creé, que la llamé tabla sisa, que solamente contiene estas líneas, donde me define que colapse los bordes de la tabla y donde me define el borde de la tabla, qué ancho quiero que tenga el borde de la tabla. Cuando ya tengo realizado eso, entonces lo único que hago es guardar. Voy a actualizar nuevamente el navegador. Y si ustedes se dan cuenta, automáticamente ya aparece el recuadro sobre la tabla que definimos. ¿Hay preguntas de la sintaxis de cómo crear la tabla? Vamos a seguir visualizando, aumentando un poco el código para mirar. Si quiero introducirle más filas a la tabla, pues lo único que tengo que realizar es definir una nueva entrada y un nuevo TR.
para que me entre una nueva fila y con el TD empiezo a jugar con la columna. Creé las tres columnas y como abrí el TR que me define la fila, debo cerrarlo. Y esos son los nuevos elementos que introduje la tabla. Vuelvo a mi página web, actualizo y automáticamente ustedes ven el cambio de la nueva entrada. En estos momentos está María Fernanda. María Fernanda, tú eras la que tenía inconvenientes para crear en webhost la cuenta. Sí, señor, ya le envié. Listo, entonces por el WhatsApp escríbame su correo y vamos a crear una cuenta en webhost. ¿Listo? Pero la verdad yo creé, lo que pasa es que al subir los archivos, pues no me deja. Entonces entremos por su cuenta a ver por qué no la dejan. Y una vez resolvemos la duda. Por el WhatsApp envíame la contraseña, hazme el favor. Y regáleme también el correo. María Fernanda, ya me enviaste el correo y la contraseña. Para poder colaborarle. De todas formas, no me preocupe porque yo elimino eso, solamente es para hacer el ejercicio académico.
Bueno, no sé si es que María Fernanda no me está escuchando o qué, entonces voy a entrar con mi... Bueno, parece ser que ya me envió un correo, entonces yo voy a entrar a la cuenta de ella a ver qué es lo que sucede. Ya te las envié. Listo, ya voy a cerrar y abrir la nueva. Entonces, listo. Me está diciendo que la contraseña no es, la hizo en mayúscula, María Fernanda. Ah, pero con punto. Café, ¿me está escuchando? Señor, No entro con esa clave que me dio. Tú tienes ahí acceso a tu correo, ¿cierto? Listo, entonces verifíqueme ahí que le han enviado un correo y actualiza la contraseña, dame el favor, porque con la que me envió no permite entrar. Bueno, entonces esperemos ahí un momentito. Actualiza ahí la contraseña, ahí le tocaría un link al correo porque la que usted me compartió no me deja. Y mientras tanto, entonces continuamos con lo de las tablas. Bueno, entonces así es una, digamos, de la sintaxis de las tablas. Entonces lo voy a dar unos valores añadidos a esa sintaxis.
Listo, entonces en esa sintaxis lo que le voy a incluir va a ser un encabezado a la tabla. Entonces les voy a compartir. Listo, entonces ahí estoy copiando el código HTML. Lo que le voy a dar es un encabezado a la tabla. Entonces voy a colocar que estos son los pasajeros del viaje a Bucaramanga. Y con el parámetro TH, dentro de la primera fila, le voy a definir que la primera información va asociada al nombre, el segundo a la edad y la tercera al país. Entonces, eso es lo único que le he introducido. Es decir, antes teníamos la tabla normal, pero le introduje la cabecera de la tabla y también cada uno de los parámetros de la tabla. Entonces vamos a ver el código HTML ya visto desde el navegador, cómo se vería ese cambio que le hemos realizado. Entonces ahí como ustedes ven, ahí se le coloca un título a la tabla y también se le define un encabezado a cada uno de las columnas de la tabla. ¿En qué cambia con respecto a lo que teníamos? Si revisamos la sintaxis del código, lo que el parámetro que me define que es la cabeza de la tabla es el parámetro TH, ¿sí? Cada una de las columnas. Antes utilizábamos, era el TD para definir la información, pero en el caso del encabezado va a cambiar al parámetro TH. Preguntas hasta el momento de la sintaxis para trabajar con tablas. ¿O está clara? María Fernanda, Valentina, Sí, señor, quedó claro. Germán. Si es claridad, ¿cómo se trabaja? Una pregunta que está con tables. Sí, es decir, acuérdese que la etiqueta HTML siempre, si usted abre, tiene que cerrar. Son muy pocas las etiquetas que vienen sin cerrado. Por lo menos si ustedes ven aquí el caption para el título, usted define la apertura y el cierre. ¿Sí? Aquí el TH es para especificar que es el encabezado. TR abrí aquí y cerré aquí. Todos los TH que abrí los tuve que cerrar. Y el table de arriba está siempre cerrado con el de abajo. Vamos a ver otra tabla, otro ejemplo que les traía. Son otro ejemplo.
voy a crear esta tabla, cambié los nombres de las personas integrales de la tabla, pero voy a definir una nueva fila donde voy a crear un total. Y en este total voy a hacer que dos filas entre comillas, no, introduzco uno tercero más bien, para que me quede más fácil, que se vea mejor. Voy a crear voy a subir otra vez. Entonces voy a crear otro elemento y voy a decir que tengo 3 pasajeros. Entonces, en la primera columna me va a aparecer total y en la segunda y en la tercera columna se me van a colapsar, es decir, se me van a volver una sola. Y ahí voy a decir cuánto es el número total de pasajeros. Tengo table arriba y table abajo porque cerré. Definí thread de entrada y salida en cada una de las filas que construí y cada una de las columnas, en cada una de sus posiciones está abierta con su TD y cierro con su TD, excepto el encabezado que dijimos que era con TH, ¿vale? Listo, entonces guardo eso y actualizo lo que tengo en HTML. Entonces ya comparto cómo nos quedó la página. Entonces ahí ustedes se deben dar cuenta o les debe estar apareciendo cómo quedó creada la tabla. ¿Sí? Donde pues ahí ya podemos definir el total a partir del colapso de la segunda y de la tercera columna de la fila número 4, donde ustedes ven total y ahí hace el colapso y aparece el número de. Preguntas o ya quedó claro cómo se trabaja con la etiqueta de table. Yo expandir el número de columnas como desee. Si ustedes ven, él siempre hace un auto tamaño del, digamos, el que más tiene caracteres, entonces no existe limitantes. Vamos y que si yo deseo incrementarle el número, le creé el parámetro estudiante y aquí voy a decirle si sí o no. Eso, te no.
Entonces les voy a mirar cómo quedó nueva. Lo que hice fue ahora que colapsen en las tres últimas columnas para que nos quede con la misma función del total de viajeros. Entonces, les voy a compartir cómo quedó la página. Entonces, en este caso, ahí lo único que le introduje fue la nueva columna y pude colapsar las tres últimas columnas. Ustedes pueden ya incluirle una tabla de estas en la página web que han estado elaborando, o en función de qué, de posiblemente de los gustos que ustedes tengan, ¿sí? Por todo, en función de los gustos, los deportes, las comidas típicas, estos sitios que quieran conocer, la pueden incluir en la tabla para ir enriqueciendo la página web que están elaborando. ¿Hay alguna pregunta o está todo claro? Está todo claro. Sí. Donde salió estudiante sí, no. ¿Y eso? ¿Qué? Eso, los estudiantes, si no, fue una nueva columna que nosotros definimos, Germán. Nosotros construimos una nueva columna. Mire, con TH en la cabecera creé el parámetro estudiante y lo que hice en cada una de las filas fue introducir un elemento para la columna nueva. En cada una de las columnas introduje el parámetro nuevo. ¿Que yo puedo introducir más? Sí. ¿Cuántas las que yo desee? Entonces, creé una nueva en la cabecera y entonces voy a hacer lo mismo. Y en este caso voy a buscar. Ahí lo único que hice fue crearle una nueva columna. Entonces lo tuve que hacer por cada una de las filas con cada uno de los elementos. Después vuelvo a la página, actualizo. Sí, Germán. Profe. Vale. Bueno, Y a ahora mí sí. me preguntar pues cómo se logró. Señora, señora. Que a mí ya me lo dejó, o sea, ya me dejó entrar como lo envié al WhatsApp. Vale, entonces voy a hacer el intento nuevamente, María Fernanda, a ver qué es lo que sucede. Que no me quiso dejar. La C es con mayúscula o con minúscula. Con la profe. A ver. ¿Al final va ese punto o no? Si quieres, esperen, salgo yo, de pronto debe ser porque yo lo tengo abierto. Pues puede ser también. No. Señor.
Ya me dejó. Entonces venimos aquí a administrador del sitio web, María Fernanda. Le damos aquí en cargar. Entonces ahí nos aparece el manager. Ah, pero tú ya tienes subido todo. Ah, Tienes profe, qué California pena, ahí. porque sí, no sabía si se había subido. Ah, pero entonces el problema es esto, que tú lo subiste fue ahí. Sí, ahí te subió, pero entonces tú no ves todavía tu página, ¿cierto que no? No, profe. Listo, entonces pasamos aquí a public, donde dice public HTML. Listo, entonces los movemos ahí. Entonces ya entramos aquí. Listo, entonces vamos atrás. Ahora vamos a buscar el de María Fernanda. Si usted quiere que le salga automáticamente cuando coloca aquí el link, esto, María Fernanda, en todo este ejercicio, renombrémoslo. Automáticamente, al colocarle index HTML, el navegador por defecto va a buscar, dice que usted creó, ¿sí? Ahí no es necesario colocarle slash y el nombre del HTML, sino por defecto entra a su... Fernanda, Sí, señor. vale. Sí, es decir, ahí el único error que tenía era que subía en la carpeta que llamaba public. Y si quiere que Vale. le direccione de una vez, entonces lo coloca como index. Si tiene varias páginas, pues sí le toca darle slash y, y, y el nombre del HTML que creó. También por lo menos en el caso de esto de años y esto sí va por la sintaxis de que usted le creó en el HTML. Entonces, ¿cómo lo podemos arreglar? Una de las ventajas de eso es que él tiene su propio editor, entonces él lo permite uno editar aquí. Entonces vamos a editarlo y le voy a dar para aquí. Espera que tú está cerrando el head. Miremos de una vez. Este es lo que le hace falta, el contra slash. Listo, guardamos. Vamos a mirar ahora la página nuevamente. Si ves que ya te identificó lo de las señas. ¿Sí? Sí, Mafe. Sí, señor. Listo. Listo, entonces quedamos hasta ahí por hoy. También esto les solicito el favor de
Buen día, estimados estudiosos. Iniciamos la clase hoy 18 de agosto. En estos momentos le coloqué la presentación que veníamos trabajando con respecto a la energía térmica solar. Entonces, inicialmente, pues vamos a mirar que esta energía térmica tiene algunas configuraciones ya básicas preestablecidas. ¿Por qué? Por los procesos de investigación que se han venido llevando a cabo. Entonces, con respecto a la central térmica solar, se dice que es una instalación industrial en la que a partir del calentamiento de un fluido mediante radiación solar y su uso en un ciclo termodinámico convencional, se produce la potencia necesaria para mover un alternador para la generación de energía eléctrica como en una central térmica clásica. Entonces, ahí tenemos, digamos, una imagen donde vemos los reflectores se va moviendo en función de la dirección del sol, de tal forma que la energía se trate de concentrar en un solo punto y esa energía, pues como es de alta temperatura, en función de la cantidad de espejos que están reflejándose sobre la misma superficie, pues hace que el líquido se caliente. Y nosotros habíamos visto la clase pasada que a medida que ese líquido se caliente, pues se puede generar vapor de agua y ese vapor de agua de una u otra forma, pues puede generar un movimiento mecánico que se acopla a un generador de energía para poder generar la energía eléctrica. Dayan habíamos visto esta configuración de la que tenemos aquí, que eran cilindros cortados de forma cóncava, de tal forma de que todos los haces de luz hicieran concentrar la mayor cantidad de temperatura sobre un tubo que estaba aquí sobre el eje central, de tal forma que el líquido que iba por este tubo se calentara a altas temperaturas e iniciara el mismo ciclo termodinámico, que es poder llevar esa temperatura a expandir algún tipo de material gaseoso, pues también puede ser hasta el mismo vapor de agua, de tal forma que genere un movimiento mecánico y eso se acople a un generador eléctrico y se genere la energía eléctrica. Entonces, la principal característica que distingue a la tecnología termosolar de otras convencionales de producción de electricidad, debido a las grandes extensiones de superficie reflectantes necesarias, una parte de los costes de la planta están ligados a los colectores cilindro parabólicos en su caso. Entonces, pues el costo de ellos pues va en función de que se necesitan muchísimos sistemas de reflexión para poder garantizar unos niveles de temperatura lo suficientemente altos para volver viable desde el punto de vista termodinámico el uso de estos sistemas. Entonces, se dice que es necesario concentrar la radiación solar para que se pueda alcanzar temperaturas elevadas, hablan de entre 300 hasta 1000 grados centígrados. Con respecto a las centrales termosolares, entonces ahí ya está el esquema de 3 centrales termosolares. Una pues está basada en los cilindros parabólicos que les había dicho y que habíamos visto en el video de la clase pasada. El otro pues va enfocado en un colector o en un receptor central, como ustedes lo ven acá, en el cual ahí pues, se está concentrando toda la radiación solar proveniente del sol y capturada por los espejos. Y existe esta otra solución pues entre comillas lo que es como si tuviéramos un plato cóncavo, ¿sí? Que hace que todos los rayos reflectantes llegan a la superficie se reflejen dentro del foco buscando que el foco alcance temperaturas elevadas. Estos discos parabólicos pues su función pues es muy similar a los otros esquemas, solamente pues que tratan de mirar qué tan eficiente es con respecto a los cilindros y con respecto al receptor central. Entonces, para mirando con respecto a esto, entonces el sistema de disco Stirling son pequeños equipos de generación de energía que convierten la energía térmica de la radiación solar en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Para comprender un poco más cómo funciona este foco que está acá, yo les traigo un pequeño video para mirar cómo ese principio de calentar una superficie a elevadas temperaturas buscando que se expanda un gas, en este caso puede ser, como les digo, vapor de agua, puede generar un movimiento mecánico. Entonces les voy a compartir un pequeño video.
Listo, entonces ahí les voy a proyectar un pequeño video. Entonces ya les comparto. Listo, entonces ahí en ese video, pues como ustedes ya se vinieron dando cuenta, pues lo que hace la persona es calentar el cilindro. Dentro de ese cilindro pues hay aire y esa compresión pues también genera movimiento mecánico. ¿Por qué? Porque ustedes ven que en un momento se verá expandir, después con el movimiento mecánico vuelve a tratar de comprimir, él vuelve a expandir y en ese movimiento mecánico ustedes se dan cuenta que se está generando energía eléctrica que se encuentra aquí en la No se escucha nada.
¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Señor, Daira, que no sé qué pasó hoy, pues. Un momentico que no creo que está funcionando mal. algunos se conectaron porque el internet está un poco mal. Sí. Bueno, entonces me comentan si están viendo la presentación, ¿cierto? Mirando la presentación, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo. Entonces el enlace entre el concentrador y este motor Starlink que le mostré tiene dos tareas fundamentales: absorber la radiación solar reflejada por el concentrador, transmitir esta energía absorbida al motor Starlink en forma de calor con las mínimas pérdidas. Entonces, ahora miremos con respecto a las centrales de torre. Entonces, también conocida como sistemas de receptor central, está compuesta por un sistema concentrador o campo de heliostatos, que entre comillas eso es un arreglo de espejos, que captan y concentran la componente directa de la radiación solar sobre un receptor, donde se produce la conversión de la energía radiante en energía térmica que suele instalarse en la parte superior de una torre. Ahí están las imágenes de los heliostatos, los cuales están agrupados de forma de que se genere la mayor concentración de energía en la parte elevada de la torre. Aquí está un ejemplo de un campo solar. Si ustedes ven la distribución, es dentro del campo de una circunferencia, pero solamente toma un pedazo de la circunferencia para colocar estos heliostatos. Está la torre y está la instalación donde se alberga la caldera y el generador. Entonces, las plantas son construidas en zonas secas y altas temperaturas, donde no incidan las nubes para aprovechar al máximo la energía calórica solar. Se dice que la torre central recibe el reflejo del sol proyectando por los paneles reflectantes, que era el principio que habíamos analizado. Entonces viene la radiación solar, se reflejan estos heliostatos y va al concentrador central. Listo, entonces este concentrador central, pues de una u otra forma, pues queda a altas temperaturas. Yo le había dicho que algunos alcanzan hasta temperaturas de 3000 grados centígrados. Entonces, en la parte más alta de la torre se aloja el horno solar donde se produce la conversión de la energía radiante en energía térmica. Entonces, aquí es donde sucede ese proceso de conversión. ¿Cómo se hace el proceso de generador de electricidad? Pues el calor captado en la torre calienta un fluido portador que circula por un circuito cerrado. Este fluido puede ser vapor de agua, sodio o sales fundidas. Entonces, automáticamente se calienta aquí como si fuera una caldera y esta caldera, pues al tener tan altas temperaturas, ese vapor de agua, pues tenderá a expandirse, entonces genera un torque o una fuerza a una bomba impulsora. Entonces, esta bomba impulsora, pues automáticamente empieza a pasar el proceso de generación de energía térmica a, a energía rotacional. Esta energía rotacional, pues va en función de qué, pues este vapor pues puede incidir en el movimiento de unas aspas y esas aspas pues van conectadas o acopladas a un generador eléctrico. Entonces este generador eléctrico, a medida que va generando su movimiento, pues va generando energía eléctrica que va para las torres de distribución. Si ustedes ven parte del fluido este térmico, pues coge y se devuelve. ¿Por qué se devuelve? Pues el objetivo de esto es tratar de volver un sistema eficiente, que la energía pues se vaya retroalimentando la que no es aprovechada en el movimiento físico de estas aspas. Después aquí también viene acoplado al final del generador eléctrico un transformador eléctrico, que es lo que busca llevar la energía a unos niveles de tensión mucho más grandes. Cuando yo hablo de tensión, pues hagan cuenta que ustedes ahí en la casa pues tienen en la red eléctrica 120 voltios, pero cuando esa energía se transmite en las redes de distribución eléctrica puede alcanzar hasta valores de 13.2 kilovoltios.
es decir, niveles de tensión muy grandes, de tal forma de que se pueda ser distribuida. Ahora miremos más sobre las centrales solares térmicas y enfocado a las centrales de cilindros parabólicos. Entonces, los cilindros parabólicos, en lugar de heliostatos, emplean espejos en forma de cilindro parabólico. Por el foco de la parábola pasa una tubería que recibe los rayos concentrados del sol, donde se calienta el fluido, normalmente un aceite térmico. Una vez calentado el fluido, el proceso es el mismo que el de las centrales de torre. Actualmente el fluido ha alcanzado temperaturas hasta de 400 grados centígrados. Entonces, mire la diferencia de las temperaturas que se alcanzan en el de torre con respecto a la temperatura que alcanza utilizando estos cilindros cóncavos. La tecnología de cilindro parabólico basa su funcionamiento en el seguimiento del movimiento solar para que los rayos incidan perpendicularmente a la superficie de captación y en la concentración de estos rayos solares incidentes en unos tubos receptores de alta eficiencia térmica localizados en la línea focal de los cilindros. En estos tubos un fluido transmisor de calor, normalmente un fluido orgánico sintético, es calentado hasta unos 400 grados. Este fluido caliente se dirige a una serie de intercambiadores de calor para producir vapor sobrecalentado. La energía presente en este vapor se convierte en energía eléctrica utilizando una turbina de vapor convencional y un generador acoplado a ella, que es el mismo principio de que habíamos visto en la torre. Entonces, aquí está, digamos, el esquema de estos cilindros parabólicos, pues ustedes ven que ellos le hacen seguimiento al movimiento solar. Entonces, a medida que va realizando el movimiento solar, este sistema se va rotando, buscando que la mayor eficiencia energética en la captación de energía solar, entonces se va realizando ese movimiento. Entonces, en función del movimiento del sol, que pues en este caso iría del este al oeste, dependiendo de la ubicación longitudinal. Entonces, ese es el proceso que hace, se mueve esta. Después se habla que el reflector o cilindro parabólico, la misión del receptor del cilindro es reflejar y concentrar sobre el tubo absorbedor la radiación solar directa que incide sobre la superficie. La superficie especular se consigue a través de películas de plata o aluminio depositadas sobre el soporte de vidrio que le da la suficiente rigidez. Componentes, se habla que el tubo absorbedor consta de dos tubos concéntricos separados por una capa de vacío. El interior por el cual circula el fluido que se calienta es metálico y el exterior de cristal. El fluido de trabajo que circula por el tubo interior es diferente según la tecnología. Para bajas temperaturas, en el caso que sea por debajo de los 200 grados centígrados, se suele utilizar agua desmineralizada con etileno glicol, mientras que para mayores temperaturas se utiliza un aceite sintético. Las últimas tecnologías permiten la generación directa de vapor sometiendo a alta presión a los tubos y la utilización de sales como fluido calorportante. Entonces, eso es importante, digamos que diferentes tipos de fluido pues pueden ir dentro de estas tuberías pequeñas para poder garantizar que la eficiencia esa de transportar energía pues permita obtener elevadas concentraciones de vapor a altas presiones en función de esta temperatura que se alcanza a lograr y los condensadores que tiene, de tal forma de que se genere el mayor movimiento mecánico. Componentes, está el sistema de seguimiento del sol. El sistema seguidor más común consiste en un dispositivo que gira los reflectores cilindro parabólicos del colector alrededor de su eje. Este movimiento pues, puede ser, entre comillas, programado en función del valor rotacional de la Tierra, o también pues, puede existir un sistema de control donde esté verificando en tiempo real cuánto es la radiación. En función de esos niveles de radiación que se estén dando, pues se puede tratar de determinar cuál es el ángulo óptimo para poder colocar este eje de los cilindros. Con respecto a la estructura metálica, la misión de la estructura del colector es la de dar rigidez al conjunto de elementos que lo componen. Esa es la estructura metálica que puede soportar la parte la parte cilíndrica. Entonces, están hablando de esta estructura mecánica para poder soportar este grupo de cilindros. Entonces, aquí está una imagen. Si ustedes ven, la estructura son grandes, es decir, la distribución
del recorrido que tiene que hacer el líquido que está dentro del cilindro del eje central, pues es largo. ¿Por qué? Porque estos campos son grandes. Voy a crecer un poquito la imagen para que lo vean un poco mejor. Con respecto al almacenamiento, la tecnología de colectores cilindroparabólicos puede incorporar almacenamiento para poder producir electricidad en horas de oscuridad. La más extendida es almacenar la energía exotérmica con sales. Esta tecnología se basa en la utilización de 2 tanques de sales para el almacenamiento de calor. ¿Por qué se da esto? Yo les había comentado, todos estos sistemas de energías alternativas pues deben garantizar la confiabilidad del sistema. Entonces, en el caso del día que tiene la radiación solar, pues ellos buscan aprovecharla mayor posible. ¿Y aprovecharla es qué es? Pues que la energía que no puede o que no se utiliza en el proceso de generación de forma directa, pues se puede ir almacenando. De tal forma que en la noche, al no existir esa radiación solar, pues como esas sales pues quedan cargadas de altas temperaturas, pues pueda continuar el ciclo de generación de energía eléctrica y se lo puede entregar a la red de energía eléctrica. Eso es su principio de funcionamiento. Se habla que durante el ciclo de carga las sales intercambian calor con el fluido procedente del campo solar y se almacenan en el tanque caliente. Durante el ciclo de descarga, el sistema simplemente opera en un sentido contrario al anteriormente descuento, calentando el fluido calor portador que se generará vapor para mover la turbina que producirá finalmente la electricidad. Entonces, si ustedes dan cuenta, el esquema es el mismo, es decir, es el aprovechamiento del calor y utilizan algún tipo de fluido, ¿sí? En el caso, en el peor de los casos, se utiliza el agua, de tal forma que se pueda intercambiar energía y se lleva a representar en esos vapores de agua, que es, entre comillas, el producto final que se obtiene con este sistema de calentamiento. También donde lo podemos visualizar el uso de esta energía térmica solar, pues en las cocinas, es decir, hay muchos desarrollos tecnológicos que han aprovechado las concentraciones de niveles altos de radiación solar para poder construir cocinas. ¿Sí? Algunos hornos que son en caja, otros que pues utilizan el mismo principio del plato parabólico para hacer que la energía del solar se concentre en un punto y poder ahí cocinar. Entonces, mucho del principio de operación es el que les estoy mostrando aquí la imagen, pues aparece el sol, aparecen unos rayos solares que se reflejan en la superficie cóncava y esas reflexiones pues se concentran en el foco, que es el que alcanza las elevadas temperaturas para poder hacer algún proceso. Y en el caso de este, pues estamos viendo para cocinar. Entonces, mire, hay algunos procesos de fabricación y ustedes también en internet pueden encontrar documentado muchos en función de que, pues, cómo definir los reflectores y en algunos casos cómo medir la estructura interna para alcanzar elevados niveles de temperatura. También aparte, digamos, de esas cocinas que le mostré, también existen los que son los calentadores solares. Sí, un calentador solar es un aparato que utiliza el calor del sol para calentar alguna sustancia. Y generalmente es el agua, como puede ser el agua, aceite, salmuera, glicol o incluso el aire. Su uso más común es para calentar el agua para el uso de albercas, servicios sanitarios, ducha, lavado de ropa, trastes. Tanto en ambientes domésticos como en hoteles. Son sencillos y resistentes, pueden tener una vida útil hasta de 20 años y mayor mantenimiento. Entonces, en muchos climas, un calentador solar puede disminuir el consumo energético utilizado para calentar el agua. Tal disminución puede llegar hasta el 50 o 75%, inclusive hasta el 100%, si se sustituye completamente eliminando el consumo de gas o electricidad. Aunque muchos países, por lo general en vías de desarrollo con climas muy propicios para el uso de estos sistemas, no lo utilizan debido al costo inicial que se debe cubrir para calentar primero una gota de agua. Entonces, inicialmente, pues eso es una de las limitantes, por eso de pronto ustedes no han escuchado mucho de la implementación de estos sistemas. En el caso, por lo menos, de donde ustedes viven, pues sería a tener un agradable montar un sistema de calentamiento del agua a partir de solamente la radiación solar.
Se habla que la eficiencia para captar la energía solar es muy elevada en los calentadores solares, dependiendo de la tecnología y materiales implementados. Puede llegar a tener eficiencias del 70 hasta el 80%. No debemos confundirnos con el panel fotovoltaico, el cual no utiliza para calentar sustancias, sino para generar luz o energía eléctrica. Entonces, para que no se vayan a confundir entre un calentador de agua y un panel solar, que ahorita vamos a ver en qué consiste. Entonces, esto sería una imagen de un calentador de agua. Entonces, inicialmente aquí pues van unos tubos y estos tubos pues por ello va pasando el agua. A medida que va cayendo la radiación, pues por el sobrecalentamiento que se da sobre la superficie, pues hace que esos tubos se calienten y automáticamente pues empieza a circular agua caliente. Se habla que el funcionamiento de los colectores solares domésticos tiene un funcionamiento en realidad muy sencillo. La luz solar se convierte en calor al tocar la placa térmica colectora, la cual puede ser metálica, fierro, cobre, aluminio o de plástico. Esta debe ser oscura para lograr la mayor recolección de calor. Por debajo de la misma se encuentran los cabezales de alimentación y circulan el agua donde el líquido entra frío y sale caliente. El colector solar plano. El agua circula dentro del sistema mediante el mecanismo de termosifón, el cual se origina por la diferencia de temperatura que se genera en el agua debido al calentamiento proporcionado por el sol. Esto significa que el agua caliente es más ligera que la fría y en consecuencia tiende a subir. Esto es lo que sucede entre el colector solar plano y el termotanque, con lo cual se establece una circulación natural sin necesidad de ningún equipo de bombeo. Para que el agua se mantenga caliente y lista para usarse en el momento requerido, esta se almacena en termotanques, el cual está forrado por un aislante térmico para evitar la pérdida de calor. Entonces, es algo muy importante. Lo que se busca aquí también es mantener un almacenamiento de esa temperatura, buscando que pues se pueda garantizar que la gente pues pueda mantener su agua caliente, así no existan elevados niveles de radiación solar. Aquí hay otra imagen, digamos, de un prototipo comercial que se llama Solar Más, donde ustedes ven ahí los tubos que van colindantes y por donde debe pasar el agua para recibir la energía térmica proveniente del sol. Entonces, la aplicación del agua caliente sirve para hogares, hoteles, restaurantes, calentamiento de agua para piscinas, procesos industriales, procesos químicos, industria alimenticia, entre otras. No olvidemos que el sol es una fuente de energía inagotable, siempre está ahí a nuestro alcance y no tenemos que pagar por ella. Aquí, si ustedes se visualizan, esto ya es un campo de calentador de agua, ¿sí? No lo vayan a confundir con ni tanto con los heliostatos que servían para reflejar. Si ustedes se dan cuenta ahí la imagen, ahí le estoy aumentando el tamaño, pues ahí se ven los tubitos que van sobre las diferentes superficies y lo que hacen es unirlos a todos de tal forma que pueda calentar grandes volúmenes de agua. ¿Sí? Ese es el principio de funcionamiento. ¿Qué ventajas y desventajas se tienen con respecto a esta energía solar? Entonces, la ventaja siempre va a ser desde el punto medioambiental y desde el punto económico, ¿sí? Ustedes saben que lo del cambio climático ha sido ya hace prácticamente más de 40 o 50 años que ha empezado a volverse latente y en estos últimos años hemos visto sus secuencias. Entonces, de acuerdo a esto, entonces ustedes dirán, oiga, bueno, pues hay soluciones desde el punto de vista donde aprovechan un recurso que es gratis, que es la radiación solar. ¿Para qué? Para ofrecer energía. ¿Por qué decimos que ofrecer energía? Porque cuando yo enciendo el calentador, independiente que ponga a quemar gas y mi calentador sea de gas o que sea eléctrico, pues ahí estoy haciendo un consumo energético y estoy utilizando recursos que no son renovables. Entonces, con respecto a los medioambientales, se habla que es limpia y respetuosa con el medio ambiente, entonces cada kilovatio generado evita la emisión de 1 kilo de CO2 o dióxido de carbono. Entonces ustedes empiezan a decir, oiga, mire, empieza a ser beneficiante. ¿Por qué? Porque eso se representa en ahorrar esas emisiones que han creado el efecto invernadero y otros daños al medio ambiente. Dice también que ayuda a la lucha contra el cambio climático y el efecto invernadero es inagotable, al menos en los próximos 6.000 años.
No disminuye la calidad del aire y los suelos, que es otra de las características. Dice que no contamina acústicamente, las placas solares son silenciosas y de amplia vida útil, entre 20 y 30 años. Con respecto a lo económico, hay ahorro económico en la factura de electricidad, flexibilidad en el suministro, aumento de las inversiones económicas y de empleo, fomenta el desarrollo y la investigación, el desarrollo y la innovación, mejoras en los sistemas actuales, desarrollo de nuevos modelos, su implantación ofrece importantes deducciones fiscales. Entonces, si ustedes han dado cuenta, lo que nosotros hemos venido aquí es optando o visualizando posibles mecanismos de generar energía de una forma eficiente y amigable con el medio ambiente. Cuando mirábamos los aerogeneradores o la energía que se proveniente del sol, pues ustedes se empezaron a dar cuenta de las virtudes que tiene el uso de esta energía. Es más, ayer salió una noticia donde se hablaba de todos los campos eólicos que van a montar en la Alta Guajira, ¿sí? Entonces, esto va a tener mucho impacto y a partir de los próximos años ustedes van a darse cuenta que van a existir muchos cambios de estos en nuestro país y en el mundo. Con respecto a lo social, se dice que es importante fuente generadora de empleo por cada 600.000 euros invertidos se crea entre 4 y 6 empleos, fomenta el desarrollo rural en zonas poco favorecidas, lo que permite crear pequeñas empresas, mejora la calidad de vida. ¿Qué ventajas tiene? El nivel de radiación fluctúa de una zona a otra y de una estación del año a otra, que eso no lo sufrimos nosotros, porque nosotros aquí no hablamos de estaciones, ¿sí? Para algunos países, pues implementar estas tecnologías no es tan eficiente como las de nosotros, que no estamos cerca del eje ecuatorial y los niveles de radiación, pues prácticamente son todo el año. También se habla que para colectar esta energía a gran escala se necesita una gran extensión de terreno. Digamos, eso sería, digamos, una dificultad, pero ustedes se han dado cuenta que tenemos muchos desiertos y en esos desiertos pues podemos hacer emplazamientos de este tipo a las grandes y anchas de estos terrenos. Y pues lo otro que sí es una limitante, la gran inversión inicial. También con respecto a las desventajas, esto se debe completar este método con energía con otros, se requiere usar baterías, pues eso sí es otra de las cosas, pues cuando se hace necesario el uso de baterías, pues estos elementos sí resultan siendo contaminantes cuando ya dejen de funcionar, ¿sí? Entonces, eso de pronto podría ser, digamos, el único contaminante que uno pudiera decir que tiene con el uso de estas energías alternativas. Y en el caso de que diga que se hace necesario convertir a otros tipos de energía, pues ustedes saben que de una u otra forma la energía eléctrica es la que ha sido como el estándar para poder generar otros tipos de energía a partir de ella. Otros tipos de ventajas, los lugares donde hay mayor radiación solar son lugares desérticos y alejados. Energía que no se aprovechará para desarrollar una actividad agrícola industrial. Sin embargo, si se acopla un sistema de distribución de energía eléctrica, se podía pensar en su aprovechamiento totalmente en diferentes regiones. Se dice que generan baja tensión y poca corriente, pues eso sí es una limitante, pero también nos dimos cuenta que a medida que el campus sea más grande y se pueda garantizar grandes niveles de energía, pues esta energía pues le puede servir a muchas personas. Listo, entonces con esta presentación dejamos hasta ahí con respecto a la energía térmica solar y ahora vamos a pasar a ver la energía solar fotovoltaica. Entonces, los sistemas fotovoltaicos, se habla por qué usar la energía fotovoltaica. Es importante que la planeación energética se realice con miras a lograr un desarrollo sustentable. Esto se puede lograr con una visión clara del futuro que queremos. Existen dos elementos que sustentan su utilización: la necesidad de proteger el medio ambiente y la necesidad de crecer económicamente. Entonces, estos paneles solares fotovoltaicos pues son unas superficies que están basadas en semiconductores o en óxido de silicio. Este óxido de silicio se obtiene de la arena de mar, por eso su fabricación se ha masificado de una forma exponencial y han tenido diferentes desarrollos tecnológicos en función de la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque resulta ser que estos semiconductores, por su arreglo de estructura interna atómica,
pues tienen unas prevalencias que cuando los irradia la energía de la radiación solar, pues son fotones y ellos inciden sobre la superficie, que aparezca una corriente eléctrica, una energía eléctrica. Es decir, ellos a partir de esa radiación pues pueden generar energía eléctrica de forma directa y su eficiencia ha permitido que se aproveche de gran forma este recurso. Estado actual de energía fotovoltaica, la producción mundial de sistemas fotovoltaicos se incrementó en un 48.3% durante el año 2002. Las ventajas más grandes se alcanzaron en sistemas interconectados en Japón, Alemania, California y Estados Unidos. Aquí en Colombia ya desde hace 3, 4 años está una empresa que es una empresa del Valle del Cauca, que se llama Celsia, es un conglomerado de muchas empresas que generaron esta empresa, donde ahorita están haciendo campos completos de sistemas fotovoltaicos para poder hacer migración de la generación de energía eléctrica. ¿Por qué todo tenderá hacia allá? Pues ya ya han venido dando cuenta que pues de una u otra forma el cambio climático pues ha acelerado que estas tecnologías se potencialicen y se empiecen a desarrollar en los diferentes países. Esto, digamos, es un módulo fotovoltaico, es un grupo de celdas solares asociadas eléctricamente entre sí y encapsuladas en un único bloque llamado módulo fotovoltaico, y constituye los elementos básicos con el que se construyen los generadores fotovoltaicos. El módulo más característico está constituido entre 30 y 36 celdas, todas de igual tamaño y iguales características. Esta IV significa de corriente y voltaje, es decir, están diseñadas de tal forma que al interconectarlas con ellas, pues lo que se haga sea una superposición de energía, por lo que captura cada una de las celdas. Se habla que están conectadas en serie y encapsuladas entre una lámina de vidrio que cubre la cara posterior. El módulo presenta dos bornes de salida positivo y negativo intermedia para permitir la instalación de los diodos de protección. Eso sí ya es algo electrónico que va asociado a esto para tratar de garantizar que los paneles siempre se constituyan generadores de energía eléctrica. Entonces ahí tenemos dos esquemas, cómo podría funcionar este esquema de energía eléctrica. Uno es el autónomo es que ustedes están en su casa, compran unos paneles solares, compran un banco de baterías, un sistema que se llama el regulador. ¿Cuál es esta función de este regulador? ¿Cuál es? En el día hay radiación solar. Entonces, estos paneles generan energía y parte de esa energía se debe ir almacenando en las baterías, pero también parte de esa energía debe ir a encender las luces, para energía para la licuadora, para la plancha, para tener el televisor encendido, para tener el aire acondicionado, y eso va a suceder dentro del día. En la noche no va a haber radiación solar, entonces el regulador va a echarle mano a las baterías o al acumulador para garantizarle la energía a los electrodomésticos de la casa. Estos electrodomésticos o cosas que nosotros tenemos en la casa, pues pueden tener dos tipos de consumo, que sea continuo o alterno. Eso sí lo veremos mucho más adelante, que es esa C y esa CA. Pero lo que les digo, que lo que viene aquí, pues es todo lo que nosotros tenemos en nuestro hogar y que podamos alimentar. Lo otro es que estos sistemas fotovoltaicos también puede ser que suministren energía mientras están en el día, pero también esté acoplado a la red eléctrica, de tal forma de que en algún momento pues no tenemos ya almacenamiento de energía, pues en la noche pues entrará a la red eléctrica. También ¿qué puede suceder? Que los niveles de energía que capturan los paneles es tan elevada que yo le pueda suministrar energía a la red eléctrica. Con respecto a los sistemas autónomos, son el mercado que estimuló la producción industrial de módulos fotovoltaicos y dio credibilidad a esta energía, al demostrar que pese a su costo, son la opción más económica en algunas aplicaciones terrestres, sobre todo en la electrificación rural, estaciones de repetidora de comunicaciones, en el caso que se necesite un sistema de bombeo de agua. Entonces, ese bombeo de agua también se puede dar utilizando esta energía solar fotovoltaica. También se habla de la protección catódica y bueno, y señalización. Aquí hay unas imágenes de aplicaciones en algunas zonas rurales, ¿sí?
Entonces, el sistema fotovoltaico de un sistema de alimentación rural. Usted sabe que la electrificación rural, pues en algunas regiones sí se da y en otras no. Y una otra forma por el poder adquisitivo que tienen muchas zonas rurales, pues requiere a qué? Que existan sistemas de respaldo. Y esos sistemas de respaldo pues pueden ser basados en estos sistemas fotovoltaicos. También por lo menos en muchos sistemas de comunicaciones que están en zonas apartadas, pues también les garantizan que haya un suministro de radiación solar y a partir de ese suministro de radiación solar, pues se pueda generar la energía eléctrica suficiente para mantener estos equipos de comunicación. También muchas industrias, pues que están en zonas alejadas, también a veces hacen uso de este recurso. ¿En función de qué? Pues entre comillas en el tiempo que les digo, puede ser en 10 o 20 años, ellos empiecen a mirar las grandes ventajas de utilizar esta energía solar fotovoltaica. ¿Por qué? Porque ya no tienen que pagarle a un proveedor de energía, como es decir, pagar el recibo de la luz, sino uno ya el mismo sistema fotovoltaico es capaz de garantizarle la autonomía a su sistema y usted, entre comillas, se ahorra ese pago. También en aplicaciones marinas como señalización, entonces ustedes ven estos señalizadores que están en el mar y pues ahí cuál es el suministro energético, pues lo que capturen los paneles solares y también en las plataformas, ¿sí? Porque ahí no se habla que exista una red eléctrica, entonces a partir de eso pues se puede dar este suministro. Un ejemplo, digamos, un poco más amplio de los sistemas conectados a red, pues aquí tenemos el generador fotovoltaico, los paneles solares. Aquí está un sistema que les había dicho que permite alimentar los elementos que tenemos en nuestro hogar, que se llama un inversor. Entonces, este nos permite emular la señal que necesitamos para que funcionen nuestros circuitos eléctricos y electrónicos. Y pues aquí aparece, digamos, la carga. ¿La carga qué es? Pues la nevera, el televisor, la plancha o cualquier otro dispositivo que ustedes tengan conectados a la red eléctrica. Entonces, cuando el generador empieza a capturar energía, entonces le empieza a entregar energía a la carga, ¿sí? Cuando la energía es muy grande, pues se la puede pasar hasta la red eléctrica, ¿sí? Es decir, le puedes darle suministro de energía a la red eléctrica y resulta ser que uno en vez de que pagar la luz, a uno le descuentan del recibo de la luz porque uno le entregó energía a la red eléctrica. Esto, como les digo, pues es lo más ideal. Muchos países de Europa ya lo tienen implementado, es decir, que usted recibe por parte de la empresa de servicios públicos una disminución en sus costos porque usted también le está, entre comillas, entregando energía a la red eléctrica. Si dice que un sistema conectado implica que un sistema de potencia conformado por un generador independiente y su carga asociada cuentan también con una cometida en la red eléctrica. Entonces, esto sería, digamos, un ejemplo de ello. ¿Sí? Entonces, ustedes ven que tenemos aquí los paneles, ¿sí? La generación fotovoltaica, tenemos aquí nuestro inversor y ahí le conectamos nuestros electrodomésticos, ¿sí? Esa energía, como les digo, también si es muy grande, pues puede ser pasada a la red eléctrica, por eso aquí aparece un medidor bidireccional que mide la energía que le pedimos a la red eléctrica, pero también la que le vamos entregando, después va a la cometida y después va al poste. Esa es la solución de este tipo de generación. Entonces, eso, como les digo, es muy implementado en otros países. Aquí todavía no falta mucho para llegar a esto. Es decir, ¿por qué? Porque las políticas todavía no están muy claras. Sin embargo, estos 2 últimos años, con las cuestiones del cambio climático y esto, ya han empezado a tratar de subsidiar la importación de estos paneles fotovoltaicos. Es decir, no grabándolos con el IVA, de tal forma de que se masifique su instalación. También hay algunas centrales de apoyo, es decir, que sistemas de generación de energía fotovoltaica que están distribuidos. Algunos de estos sistemas son estáticos, otros son movibles, es decir, que si uno quisiera aprovechar más la radiación solar, pues es mejor que estos sistemas no sean estáticos, sino que sean movibles. Con respecto a los aspectos económicos, aunque el costo de los sistemas fotovoltaicos no ha llegado a la madurez suficiente para competir en el mercado, si consideramos los siguientes aspectos, esta tecnología estaría muy cerca de ser económicamente competitiva. Entonces ahí aparecen el valor de la energía, el valor de la capacidad de transmisión, el ahorro en pérdida, el valor de la potencia reactiva, la confiabilidad, el valor ecológico. Y lo otro es el impacto ambiental.
La conversión de la energía solar a eléctrica se realiza de manera limpia, directa y elegante y no tiene partes móviles, por eso es lo más compatible con el entorno ecológico. Sin embargo, hay que mencionar que algunos de los materiales con los que se fabrican estas celdas son tóxicos, pero como son cantidades mínimas no representan riesgo. Ahí el único riesgo que pasa lo mismo con la energía térmica es que cuando se almacena esa energía en baterías, pues las baterías sí resulta siendo algo que contamina el medio ambiente. Sí, todavía no se han construido totalmente unas baterías que sean muy amigables con el medio ambiente y detrás de eso hay muchos estudios. Le agradezco mucho su participación, espero que les hubiera agradado mucho la temática abordada hoy.